la concepción cultural del peligro y las lógicas de acusación, que serían sobre todo de Marie Douglas. Entonces aquí voy proponiendo el prefacio a Purity and Danger, que es su libro más conocido, pero el que quizá menos nos vamos a utilizar ahora, desde 1966, pero en el nuevo prefacio de 2002, ahí va retomando toda su concepción y para qué hizo esto y ligándolo a la concepción del peligro. Está otro libro, Risk and Blame, de 92, y sobre todo está este libro que escribió con Wildavsky, Risk and Culture, que es el libro importante para nosotros que nos ocupamos de peligro y riesgo. Entonces ella hizo lo que se llama la teoría político-legal del peligro. Y lo interesante para nosotros hasta ahora, lo que hemos visto que René Girard había puesto sobre todo el acento sobre la lógica de acusación. Esto del chivo expiatorio quiere decir que se busca a un responsable, pero ella es la que puso en relación la concepción de peligro con la lógica de acusación, y eso es un aporte muy importante, sobre todo si pensamos, por ejemplo, en lo que pasa en un pueblo indígena. Pues no nada más hay que decir que están acusando o buscando quién tiene la culpa, también se tiene que ver que antes de llegar a eso tienen una percepción del peligro y ponen en marcha toda una serie de mecanismos para tratar de alejar el peligro y de no llegar al punto en que va a haber un desastre y entonces la gente va a empezar a decir, pero ¿quién es el responsable o quiénes son los responsables y por qué nos pasa esto? Entonces ella es la que pone en contacto estos dos conceptos y para mí pues ha sido útil precisamente para repasar estas concepciones que nada más ponen el acento sobre la acusación. Mary Douglas empezó, sin embargo, por interesarse en la acusación, porque esta era la enseñanza. Ella estudió con Evans Pritchard en Oxford, y Evans Pritchard había escrito en sus obras de africanista de 1940 Los Nuer y 1937, un poco antes, Witchcraft, Oracles and Magic Among the Icelandic. Y entonces ella estudia con Evans Pritchard, y Evans Pritchard había puesto un énfasis muy importante en su enseñanza sobre la cuestión de las lógicas de acusación. Y él escribió, por ejemplo, no sé cómo traducir the test of what is the dominant motive is usually, perhaps always, to what people attribute dangers and sickness and other misfortunes, and what steps they take to avoid or eliminate them. Es decir, que lo importante en una sociedad dada es a quién la gente atribuye los peligros, la enfermedad y las otras desgracias, y cómo hace para evitarlos y eliminarlos. Entonces ella empieza a trabajar esto y pues al principio pues es evidente para ella que existen lógicas de acusación y no va a trabajar tanto esto, sino que se mete a la noción de peligro, de suciedad y de tabú. Y es lo que ha trabajado ella en este libro que ustedes quizá conocen mejor, que es Purity and Danger, peligro, pureza y peligro, un estudio comparativo de los conceptos de contaminación y de tabú. Y entonces allí, ¿qué hace? Es un libro que publica, que había dicho en 1900
1866 lo publica, y allí uno de sus capítulos habla de las prohibiciones de la Biblia, del Levítico, y entonces se está preguntando, pero ¿por qué tales animales están prohibidos y tales están permitidos? Y entonces va a hacer un estudio en términos estructuralistas del pensamiento clasificatorio. Según todo lo que hemos visto, vemos que en los años 60 todas las tendencias de antropología habían adquirido la idea de que el pensamiento clasificatorio es esencial. No solamente Lévi-Strauss, que solamente veía por estas vías, sino también Girard retoma esto con su idea de la crisis de la diferencia. Pues ella también lo retoma y hace un análisis en términos de clasificatorios, diciendo, pues en la Biblia se pueden comer todos los animales que corresponden exactamente al orden de clasificación cielo, tierra, agua. Vamos a comer los animales del cielo, de la tierra, del agua, pero hay unos animales que parecen ser entre categorías, tienen atributos que pertenecen, por ejemplo, a la tierra o al agua, y en cambio son animales de la tierra. Entonces estos son los que van a ser prohibidos. Entonces ella publica en 1966 su análisis. Y este señor del que acabamos de hablar, Luc Debeuche, que es seguidor de Lévi-Strauss en Francia, inmediatamente se da cuenta de lo que está diciendo y que va hacia lo que dicen los estructuralistas, y en un año traducen y publican el libro en francés con un prefacio de Luc Debeuche. Pero el hecho es que Marie Douglas no estaba de acuerdo con una visión puramente estructuralista. Hacía esto de estructuralismo, pero al mismo tiempo lo que quería hacer es decir que todo este sistema de prohibición toma lugar adentro de una sociedad y de un sistema social, y tiene una función, y tiene como función descartar los malos comportamientos, hacer que la comunidad funcione bien, etc. Lo que es muy alejado a las ideas del estructuralismo francés. Entonces, partiendo de esto, después siguió sus trabajos, porque para ella la mancha, como dice, no es un simple sistema clasificatorio intelectual, es un modo simbólico de hablar de la desgracia y de administrarla, es un estructurante de los sistemas sociales. Y es interesante saber que en varias ocasiones le han propuesto publicar este capítulo sobre las abominaciones del Levítico, estas prohibiciones alimenticias, en un contexto no sociológico, y se negó a verlo publicar en ciertas antologías que no ponían el acento sobre el interés que tiene para una sociedad tener este tipo de clasificación de alimentos. Entonces, a partir de allí, pues ella fue trabajando el danger, el peligro, pues lo estuvo trabajando en un inicio a partir de este libro de Purity and Danger, poniéndolo en relación con la idea de impureza y de mancha. Es lo que yo creo que eso es muy africanista, pero la idea de que lo que es impuro es peligroso, y lo que es peligroso se concibe como impuro. Pues yo lo que creo es que las dos categorías quizá no coincidan exactamente en todas las sociedades. Por ejemplo, pues diríamos, sí, eso es dinero sucio, allí sí se toma sucio, impuro, para decir una cosa que no está bien, pero quizá no tiene tanto este concepto de peligro como en las otras sociedades donde ha trabajado Marie Douglas.
Pero entonces esto era para decir cómo ha llegado ella a poner en relación estas nociones de peligro, que para ella son también impureza, y de blaming, de lógicas de acusación. Y entonces, muy importante, dice que estas dos concepciones y maneras de hacer son determinados por la cultura, es decir, que según la sociedad no se va a reconocer como peligro la misma cosa, y además están ligados uno al otro, es decir, que en función de tal tipo de peligro que se reconoce, se va a poner en marcha tal tipos de lógicas de acusación. Vamos a ver lo del danger y luego lo del blaming. Entonces, para el danger, aquí están los términos y ven que, como decía, pues, es muy específico de esta antropóloga hacer la relación así directa entre lo que se concibe como sucio e impuro y lo que se concibe como peligroso. Por eso es que utiliza estas palabras de dirty, sucio, uncleanness, no limpio, defilement, mancha, pollution, contaminación, tabú, interdicción, y danger, peligro. Para ella es como todo un paquete, tienen que ponerse en relación. Y entonces esto lo estudia en África y dice en un primer momento hasta 1968. Lo que trata de hacer Mary Douglas es decir, pues lo que viven, la manera de concebir todo esto es en África y en nuestra sociedad es igual, pero tenía mucha dificultad en explicarlo. ¿Por qué? Porque antes de 1968 se decía que solamente los pueblos estudiados por los antropólogos hacían un uso político legal del peligro, es decir, que cuando había alguna desgracia, ellos ponían en marcha una lógica simbólica de acusación o de buscar la responsabilidad o de buscar la causa. Pero nosotros no tenemos la ciencia, y la ciencia no es un aparato simbólico de búsqueda de las responsabilidades o de la causa, es una manera de encontrar los verdaderos responsables por medios científicos. Y entonces ella dice, pues hasta 1968 más o menos yo no podía decir que las otras sociedades y la nuestra funcionaba de la misma manera por esa cuestión de la manera en que se concebía la ciencia. Y llega un momento entre 1968 y 1970 en que la tecnología misma se reconoce como fuente de peligro. Y entonces ella se va a Estados Unidos en 1977 y empieza a analizar el riesgo y empiezan a formar este concepto de riesgo que realmente después fue retomado por Beck, pero que la maternidad de este concepto se debe a Mary Douglas. Y entonces en este libro que escribió con Wildavsky en 1983, allí es donde realmente elabora una concepción del riesgo. Y el riesgo, ¿cómo lo va a definir? Lo va a definir como la consecuencia aleatoria de una situación vista como una amenaza. El riesgo es una incertidumbre cuantificada. Es la medida de la incertidumbre. Si hay incertidumbre total, pues no es riesgo, es incertidumbre. Si es total, no se cuantifica. Cuando se mide, se vuelve un riesgo.
y va a decir que el riesgo es la forma que toma la percepción del peligro en nuestra sociedad. Y su gran conclusión será que existe en nuestra sociedad una ausencia de criterios objetivos para apreciar la naturaleza y la realidad de los riesgos. Y entonces, si no hay criterios objetivos, pues entonces es igual en nuestra sociedad como en las otras sociedades, son esquemas simbólicos los que van a llegar a encontrar las causas de las desgracias. Entonces, por una parte, muestra la originalidad de la concepción del riesgo en nuestra sociedad, que eso pasa por probabilidades, por estadísticas. Es lo que la pequeña historia de su sobrina que contaba por la mañana, que era embarazada y tenía tantos porcentajes de riesgos de tener un hijo enfermo y tantos porcentajes de perderlo y tanto, etcétera, y que tenía ella que decir individualmente cuál era su opción. Entonces ella dice que el riesgo pasa por probabilidades estadísticas, que el riesgo está presente en todo momento y que se conocen riesgos que antes no se conocían, y que esto remite sin cesar a iniciativas y opciones que el individuo tiene que tomar. Pero al mismo tiempo dice que el riesgo, y allí pone riesgo y peligro en el mismo paquete, serían representaciones sociales que tienen formas cambiantes según las sociedades e inclusive en una misma sociedad. Dice, quizá las mujeres no tienen la misma percepción de los riesgos que los hombres, los jóvenes y los viejos quizá tienen percepciones distintas, y que traduce miedos más o menos compartidos en una sociedad. Y de allí llega a la idea de que el peligro o el riesgo, aquí lo toma en un solo paquete, va junto con la noción de aceptabilidad, no sé si acceptability. Entonces dice, en cualquier sociedad los riesgos o los peligros son sin números, y peor, en nuestra sociedad todo se ha vuelto fuente de riesgo. Entonces la gente no puede, como dice, mirar en todas las direcciones al mismo tiempo. Necesita escoger cuáles son los peligros o los riesgos que realmente se aceptan o no se aceptan. Y no existen criterios generales o abstractos de evaluación y cálculo de los riesgos ni por los individuos, ni por los grupos, ni por los expertos. Entonces la lógica que organiza las opiniones es de naturaleza simbólica. Cuando los norteamericanos contestan a una encuesta que el peligro, el peor riesgo, peor peligro es la criminalidad y no la desocupación de las minorías étnicas, pues indican que prefieren una represión más que un tratamiento de la desocupación. Entonces son así cada momento opciones, y estas opciones, esa visión, estos valores que tienen los individuos o distintos grupos en una sociedad, se van a expresar en qué tipo de riesgos admiten y qué tipo de riesgos no admiten. Y dice, pues allí pues, se le ha criticado porque quizá no sea tan interesante, ha hecho varias tipologías de lo que serían riesgos, grupos de miedos en nuestra sociedad, pero le digo una de estas tipologías que no está mal porque da una idea de lo que quiere decir. Puede uno decir que en nuestra sociedad que lo que más es importante son los asuntos exteriores, y este tipo de gente entonces diría que lo que más teme
es un ataque exterior, o sería el terrorismo, los que temen mucho el terrorismo, o la guerra, o la pérdida de influencia, por ejemplo, para los que viven en Estados Unidos, la pérdida de prestigio y de poder en la geopolítica. Entonces hay grupos en una sociedad que puede decir que estos riesgos son los que son más importantes. Otro tipo de gente pudiera decir, pues es el crimen, pérdida de la ley, del orden, violencia interna, crímenes. Otros sería la contaminación, pues demasiado tecnología, miedo del deterioro ambiental, este tipo de cosas. Y el último grupo sería del economic collapse, de la caída económica, pérdida de prosperidad económica. Entonces dice, pues hay los que ponen el acento sobre un ataque exterior o sobre el terrorismo, no serían los mismos que temen la contaminación interna. Y hay grupos que se empiezan a hacer jerarquía de riesgos y eso pide estar de acuerdo con un criterio de jerarquización. ¿Qué tipo de riesgo son aceptables para qué tipo de persona? Entonces dice que ahí donde se va a escoger un riesgo, pues se va a escoger valores de la mejor manera de vivir y que cada modo social de vivir va incluido con su propio tipo de riesgo. Valores comunes llevan a miedos comunes y también a la aceptación social de no le tener miedo a otra cosa. Entonces esto es la idea de aceptabilidad, que hay riesgos aceptados y hay riesgos no aceptados. Y veremos que esto para ella sirve también en los peligros, y yo creo que lo podemos aplicar también a las comunidades donde hay peligros que son aceptados y hay peligros que no son aceptados. Creo que eso es válido para cualquier tipo de sociedad. Siempre se escogen los peligros, se escogen los riesgos. Y esto lleva a la noción de cultural bias. Bias es una palabra que quiere decir algo parcial procedente de un prejuicio. Entonces eso quiere decir que la percepción no es objetiva, que se escogen los riesgos aceptables y los no aceptables, y la manera de escogerlo es a través de estos cultural bias. Y entonces, pues es lo que allí vuelve a ser más tipologías de los que aceptan la guerra, pero los que no aceptan el economic collapse, de los que no aceptan los riesgos tecnológicos, etc. Y pues un ejemplo reciente que dicen, por ejemplo, en el mundo, inclusive en Europa, los riesgos alimentarios y sanitarios están poco tolerados y en cambio los riesgos en la carretera muy bien tolerados. Se dice que en cada año mueren 250.000 personas en la carretera. En 2010 en Francia hubo 4.272 personas que murieron, 44.000 en Estados Unidos, pero eso no tiene incidencia sobre la opinión, porque todo el mundo está de acuerdo con que esto es un riesgo aceptable. En cambio, sobre otro tipo de riesgo que tiene que ver con la alimentación o con la salud, la opinión no quiere tomar estos riesgos. Pasamos al blaming. Entonces la lógica de acusación, y allí es interesante porque pone
dice que hay varios tipos hay varias lógicas de acusación. Entonces, esto proviene de la enseñanza de Evans Pritchard, que dice, si en un pueblo africano muere una mujer, el pueblo se pregunta por qué murió. Entonces hay varios tipos de esquemas, y para ella eran tipos de esquemas distintos según el tipo de sociedad, y veremos que quizá en los pueblos indígenas tenemos todo el paquete de todos los esquemas de acusación. Pero hubiera pues un esquema moral. Se dice, esa mujer murió porque cometió un error o una falta, y entonces es culpa suya. Si murió fue culpa suya porque cometió algo malo. Y entonces a este esquema de culpabilidad va a corresponder un tipo de ritual para mejorar las cosas, que sería un ritual de purificación de la misma víctima. Y esto, dice, es un esquema de tipo moral, pues que se le atribuye la muerte a ella. Y esta para ella sería típico de ciertas sociedades africanas y no forzosamente de otras. Luego se dice, hay la posibilidad de atribuir su muerte a sus contrarios, a adversarios individuales, un enemigo interior, alguien que tuvo poderes mágicos más potentes que los suyos. Entonces dice allí, la muerte es politizada pero no moral. Se puede también atribuir la muerte a un enemigo exterior, o se puede buscar una explicación más técnica y neutral. Murió por culpa de algún espíritu, entonces ya no se le echa la culpa a la gente del pueblo, sino a otro tipo de entidades, pero también virus o cáncer. Eso es una cosa que ya no tiene relación con la manera en que se han generado estas causas de manera social. Y esto es lo que llama esquemas de culpabilidad. Y dice que eso va a influenciar la justicia y la manera de organizar la sociedad. Y eso puede ser interesante también para lo de la organización de la justicia. Estoy pensando en los que estudian la justicia, digamos, con las costumbres, ¿no?, tradicional en México, que quizá hubiera que pensar un poco en esta vía a qué tipo de esquema de culpabilidad, qué tipo de peligro socialmente reconocido, y creo que eso se ha hecho poco para el estudio de la justicia. Entonces dice, los antropólogos van a plantear las preguntas siguientes, que se puede plantear en donde quiera. ¿Cuál es el perjuicio? ¿Quién lo causó? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Cómo purificar? Y allí dice, pues todos estos elementos están relacionados. Según el tipo de perjuicio, va a haber un esquema de culpabilidad designando quién es el culpable, quiénes son las víctimas y cuál es lo que hay que hacer para salir de ahí. Entonces termino con las definiciones de Douglas que podemos pensar si nos pueden ser útiles. Entonces sería el peligro correspondiente a danger, socialmente construido, y para ella es lo que da miedo y es impuro. Pues aquí yo diría que sí, el peligro es socialmente construido, pero esa manera de ligar tan estrechamente la idea de impuro con lo que da miedo, yo pienso que quizás se puede cuestionar aquí en México, que quizás no entre los africanos, pero aquí yo no veo intervenir tanto esa noción de suciedad, de impureza, quizá porque no hay tantas prohibiciones viniendo de categorías que no deben entrar en contacto, todo eso yo no lo siento
tanto en los pueblos de México. El riesgo pues sería el peligro en nuestra sociedad, es decir, la medida de la incertidumbre, y sería la percepción del peligro propia de nuestra sociedad. La idea de lógicas de acusación, que sería una traducción de blaming, sería parte del marco político legal de la sociedad. Estas lógicas son socialmente construidas y en relación con las concepciones del peligro. Esto va con la noción de aceptabilidad, acceptabilité, que es el complemento de la noción de riesgo. Si hay riesgo, pues hay riesgos que son aceptados y riesgos que no son aceptados. Y esto llega a la idea de la percepción con bias, con prejuicio, porque se escogen los riesgos aceptables o no, según ciertos prejuicios o ciertos valores que existen en cierto tipo de grupos. Ahora bien, para mí los límites de su teoría es que, comparado con Girard, es muy importante porque hace intervenir el peligro y no solamente la acusación. Yo pienso que lo primero que tenemos que ver en las comunidades indígenas es ver que el rol de las autoridades es impedir el peligro o alejar el peligro o suprimir el peligro, pero no es lo que decíamos antes del chivo expiatorio en prórroga. En realidad el comisario o el alcalde no es prioritariamente un chivo en prórroga, sino que prioritariamente se espera de él que en función de lo que representa el peligro para la gente o de las concepciones locales del peligro, pues ponga en acción todo un mecanismo que en las comunidades indígenas puede ser en gran parte ritual, para alejar este peligro. Y entonces es solamente una falla del sistema que hace que se puede poner en marcha una lógica de acusación. Pero lo que falta para mí en su teoría es que quiso decir desde un principio que lo que pasaba en nuestras sociedades era lo mismo exactamente que lo que pasaba en las sociedades tradicionales. Entonces buscó lo que había comparable entre las dos. Y yo creo que pasó al lado de la noción de sistema social y de tipo de sociedad históricamente construido, y pienso que nuestra sociedad tiene rasgos muy distintos de otro tipo de sociedad en lo que se refiere a la concepción del peligro, del riesgo y de su manejo. Entonces Douglas quiso hacer del riesgo en nuestra sociedad una nueva forma del danger, del tabú y del pecado en las sociedades anteriores. Quiso acercar nuestra sociedad de las sociedades dichas primitivas en su tratamiento del riesgo. Y vamos a ver mañana que es exactamente lo contrario que hizo Ulrich Beck. Y Ulrich Beck está tratando nuestra sociedad de manera distinta, como un tipo de sociedad históricamente construida en lo que pasa algo que no había pasado antes en ninguna sociedad, un tipo de tratamiento social totalmente distinto, una sociedad que va a girar en torno de estas concepciones del riesgo, de un tratamiento del riesgo por medio de estadísticas, de una partición de la sociedad. Cada vez que hay un riesgo, todo el mundo dice, pues, ¿es aceptable o no es aceptable? ¿O con qué condición es aceptable? Y esto es totalmente distinto de la manera, para mí, de la manera en que las sociedades tradicionales enfrentan el peligro. Entonces, el límite para mí de la teoría de Douglas es su deseo de decir que todas las sociedades tratan igual el peligro. Ahí donde tiene razón
es que puso el acento sobre el hecho de que en todas las sociedades el tratamiento de lo nefasto es fundamental y es un asunto político-legal que tiene que ver con el poder. Pero el hecho de que no haya podido reconocer la particularidad, la especificidad del riesgo en nuestra sociedad, yo creo que es un límite, y entonces mañana vamos a ver con Ulrich Beck que en lugar de hacer como tipologías de grupos, como se está perdiendo Douglas en muchas tipologías de grupos, califica la sociedad en sí a través del lugar que ocupa en esta sociedad el riesgo socialmente construido. Entonces, creo que sí es todo. Lo que pues yo creo que podemos dejar lugar a la discusión un poco antes de mañana volver a empezar con Beck y trabajar un poquito más sobre lo que todo eso significa para lo que está pasando en las sociedades indígenas. Podemos dar inicio a la discusión. Sí. ¿A quién? Pues no sé. Cuando habla usted de que es cuantificable el riesgo, ¿usted cree que, por ejemplo, los indígenas realmente llegan a sacar probabilidades? Doctora, cuando usted habla de que el riesgo es cuantificable, ¿usted cree que, por ejemplo, se haga una evaluación, los indígenas hagan una evaluación, por ejemplo, van a quemar el terreno donde van a sembrar, y entonces, bueno, dejan una brecha de 1 metro para que no se vaya a extender el fuego, y eso es como para prevenir el riesgo, ¿no? Pero, ¿usted cree que hagan una probabilidad? No, creo que no se puede. La probabilidad pues proviene de una sociedad que tiene instrumentos para hacer estadísticas en otro tipo, pero es interesante la idea, no había pensado, pero yo creo que están tratando de prevenir el riesgo, no están calculando los riesgos de que se escape el fuego, están tratando de prevenir los riesgos. Yo creo que en este tipo de sociedad, como no tienen el manejo de se necesita cuerpos de gente que están haciendo encuestas, que están calculando, pues si no existe no puede uno pasar por la concepción de estos riesgos. Pero lo que yo pienso, que si por ejemplo va a llegar en una región indígena, por ejemplo la llegada de la minería, ¿cómo se va a tratar este problema? Pues yo creo que allí estamos en una cuestión que se refiere a nuestra sociedad y ellos no tienen los medios para decir que si es peligroso, no es peligroso, o rechazarlo en sí. Entonces la lógica que se pone en marcha es la lógica del riesgo en nuestra sociedad. Es decir, que va a pasar lo que pasa cada vez que hay un riesgo en nuestra sociedad, es que va a haber gente que va a decir, no, pues está bien, porque nos va a traer más ventajas de lo que nos va a quitar. Y otros van a decir, no, porque nos va a quitar más de las ventajas, o porque no queremos pensar de ventajas, estamos en contra y punto. Y entonces allí se va a poner en marcha todo un problema con la prensa, con los científicos sociales que se van a dividir, con la gente que se va a dividir, los grupos sociales se van a dividir, y esto es una lógica del riesgo en nuestra sociedad. Y yo creo que cuando llega este tipo de cosas en una región indígena, no tienen para ellos no quiere decir nada en su propio sistema, que sirve para otras cosas, pero no para esto.
y que entonces se pone en marcha la lógica que pudiera ser de la ciudad o mundial también, porque tanto en Francia como aquí pues es la misma lógica que pasa a saber si va a traer riesgo una actividad minera o no. Y pues tenemos actualmente en Francia exactamente el mismo tipo de debate a propósito de la explotación de los gases de schist, no sé cómo se dice en español, y entonces pues se divide la sociedad sin saber muy bien cuáles son los argumentos científicos o no, en grupos de presión científicos, etc., ¿no? Así pasa en la sociedad del riesgo. Generalmente no pasaba esto en las sociedades indígenas, pero como son problemas que les vienen de afuera, creo que es lo que pasa. Sí, leyendo los artículos que usted nos envió, nos hace pensar que habría una caracterización diferenciada de los riesgos y de aquellos que pueden ser controlados. Cuando el Chimán, la cuestión de los conejos o que los ratones que los controlan, es como para prevenir un riesgo potencial del daño que pueden causar, digamos, los animales, ¿no? O cuando el papel del comisariado en estas rituales de protección es para, digamos, prevenir un riesgo potencial de algo que ellos ya conocen y que forma parte de su estructura cultural o de sus percepciones culturales, como los malos aires o los malos vientos, ¿no? Y yo me pregunto si estos entran en una calidad, digamos, de culturales de lo que para ellos controlan el riesgo, de la cuestión del peligro, que lo entiendo muy bien en términos de que son construcciones culturales porque están pensadas de acuerdo a sus propias necesidades, ¿no? Que tienen que ver con las cuestiones sobre todo de comunidades agrícolas. Pero yo me pregunto todos aquellos riesgos no visibles que de repente se van, digamos, a partir de la experiencia, se ven ya presentando como peligros ya a partir de su propia experiencia. Estoy pensando, por ejemplo, de la inserción, por ejemplo, de plaguicidas, de lo que significa, por ejemplo, meterle cierto tipo de plantas, ¿no? O de todas estas cuestiones que vienen a través de toda esta invasión, digamos, comercial de lo que significa para afuera, que ellos experimentan y que ya después, digamos, lo caracterizan como una cuestión de riesgo y peligro para partir de la propia experiencia. Es decir, me parece que lo que está caracterizando es que hay una caracterización, una tipología, digamos, de los riesgos entre lo que podría ser controlable y no controlable, entre lo que se experimenta, lo que significa de afuera, y se va experimentando y se apropia y después ya pasa a formar parte de su propia experiencia. No sé si es comentario. ¿Usted piensa que las comunidades indígenas hacen la diferencia entre los riesgos visibles y incontrolables y los que no serían controlables? ¿Esto no? Entonces, pues, de los visibles, sí, sería este conejo que es como un ratón, o que representa ratón, pájaros, todos los que se comen la semilla, que entonces son visibles, inclusive regresan cada año, es un peligro muy conocido, incluido en el ciclo agrícola y que se controla por medios tradicionales de los rituales. Pero ¿qué serían los riesgos invisibles y no controlables para los indígenas? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué serían? Porque yo creo que si no son visibles, a lo mejor ni saben que puede ser un riesgo, o no sé. Sí, estoy pensando, por ejemplo, en cuando se da entre los choles, se introduce los fertilizantes para el café, por ejemplo. Y con Ban Rural se abrieron los créditos y ellos plantean que sí, evidentemente ya con los fertilizantes, ¿no? Obtuvieron o cuadruplicaron, digamos, la producción. ¿Qué pasó después? Ban Rural quitó los créditos, ellos no pudieron solventar, digamos, el fertilizante
y lo que les pasó, ¿no?, fue que las matas del café se murieron, ¿no? Entonces ahora lo que incentivaron fue meter una planta, un árbol de celel que ellos le llaman, que lo utilizan como abono orgánico, y es una experiencia colectiva, ¿no?, en todas estas zonas de café, por lo menos ahí donde yo estoy trabajando, en donde ellos dicen, no podemos, el café no necesita fertilizante porque la experiencia nos llevó, ¿no?, a que dependemos del fertilizante. Cuando no lo tenemos, está, digamos, en riesgo y en peligro nuestra producción. Entonces, ese no se fertiliza, sino que es a partir de los árboles que dan un abono orgánico, ¿no? Entonces, evidentemente ahí no hubo una experiencia que fue, más bien fue una práctica agrícola que a partir de la experiencia probaron, y después se colectiviza como un saber, ¿no?, y un saber incluso en términos de práctica del conocimiento agrícola, para no arriesgarse, digamos, a partir del fertilizante, porque su experiencia les ocasionó un fracaso, digamos, ¿no? Pues es muy interesante porque eso me hace pensar que hay momentos en que las sociedades indígenas ya empiezan a pensar como nuestra sociedad en términos de riesgo, porque entre los tlapanecos la cuestión del fertilizante es que llega gratuito o casi gratuito para el maíz, pero lo manejan exactamente como nosotros. Por una parte tiene ventaja, porque si no lo ponemos no va a crecer el maíz, pero tiene desventaja, porque si lo ponemos, pues sabemos que estamos agotando las tierras, que después ya las tierras ya no se van a poder reponer solas, que van a necesitar siempre este tipo de abono. Eso lo dicen, ¿eh? Pero entonces, si dicen esto, yo me pongo a pensar ahora, no lo había pensado antes, que si lo hacen, pues están hablando en términos de riesgos como nosotros. Tiene ventaja, tiene desventaja y lo vamos a aceptar. Es un riesgo que vamos a aceptar porque si no lo hacemos, primero pasamos al lado de algo que llega casi gratuito y segundo, pues la tierra está ya muy agotada por el mismo abono que le pusieron desde los años 70 y si no lo ponemos, de plano no va a dar nada. Entonces es como una lógica que se impone en algunos momentos, que es la lógica de la sociedad del riesgo. Sí, es muy importante. Retomando uno de los puntos de la mañana con los que se inició la presentación, en donde se hablaba del riesgo y el peligro, un poquito haciendo esta distinción, vamos a enfocarnos más hacia el peligro, ahora vemos esta parte del riesgo, y si entendemos realmente el riesgo como configurado en situaciones complejas como esta cuestión de las mineras, como lo que serían los planes de desarrollo, en fin, cómo abordar este tema en donde se incluyan estas lógicas de los pueblos indígenas, pero atendiendo a las lógicas también de las instituciones, no pensando en dos elementos separados, sino que en conjunto están configurando elementos y parámetros de riesgos distintos, como los que estamos escuchando de fertilizantes. Pienso, por ejemplo, en cuando se formulan los estudios de impacto ambiental, ¿no? Estos estudios se formulan con parámetros definidos por las instituciones y generan categorías que también son de alguna manera apropiadas o reinterpretadas desde una lógica de los pueblos indígenas, cada uno con sus singularidades, pero cómo abrir una veta de investigación en donde justamente lo que se trata es de la articulación de esos dos sistemas, más que pensarlos como separados. En uno y otro. Ajá. Pero, por ejemplo, lo del fertilizante, yo creo que no entra en la lógica tradicional de alejar el peligro. Trata más bien en una lógica
de saber cuántos riesgos estamos tomando y si vale la pena tomarlos. Porque me preguntaba un poco también de esta... pero esa es una buena pregunta, de saber si las lógicas se combinan o si son distintas. ¿Cuáles son los elementos que se asocian, ¿no? Porque hace rato, si la cuestión de la probabilidad no tiene que ver probablemente con un manejo estadístico, sino la probabilidad más como asociaciones en función de experiencias y con memoria de los pueblos, ¿no? O sea, si sucede tal cosa la van a asociar por ejemplo, en el caso del lago de Pátzcuaro, ¿no? Están las explicaciones técnicas de por qué se ha perdido el volumen de agua o la calidad del agua, y desde el lado de la experiencia de los pueblos ribereños, pues es por la retumbación que hubo en 85, ¿no? El temblor o el Paricutín. Son elementos que más bien el riesgo se define con la asociación de fenómenos en base a una experiencia y cuál fue la consecuencia que eso tuvo. ¿Cómo definir o cómo entrar en términos de investigación a realmente buscar la explicación de la articulación de esta cosa? Sí, pues yo creo que hay que ver así con todo lo que están poniendo ustedes en la mesa de ejemplos muy, muy precisos para ver. Ya hicieron lo de la cuestión de poner fuego, luego de esto del fertilizante, y pues sí, hay que pensarlo con la ayuda de casos específicos para ver si... Pero yo, pues hasta el momento, yo lo vería más como dos lógicas distintas, pero si podemos encontrar que se combinan, quizá en la lógica de acusación se va a combinar cuando llega la lógica de acusación, pero no es en este caso, porque es claro que es el fertilizante, no está compartida la responsabilidad. Entonces es más, pues sabemos que es dañino, pero ¿lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer porque estamos obligados. Pero justamente está la cuestión de la elección, porque pues un riesgo puede decirte, si das el paso, te puede traer una consecuencia negativa, pero también una consecuencia positiva. Pensando, por ejemplo, en este juego en que muchos agricultores, sobre todo cuando están dedicados a monocultivo, podría uno decir, bueno, es mejor que se siembren semillas criollas, porque van a tener una resistencia y tal. Pero el banco puede decir, ok, siembra tus semillas, pero no te las aseguro. En cambio, cuando se siembra una semilla certificada, que es la que el banco va a decir, órale, estás haciendo eso, yo acepto cubrir el riesgo frente a una eventualidad. Entonces, en un momento dado, el productor indígena puede aprender, y pues si está justamente inmerso en un sistema de producción capitalista, como es justamente el que se asienta sobre los monocultivos, pues el riesgo se toma como una apuesta medida, y eso puede decir también que estas sociedades están pues teniendo una visión a la par de estos mecanismos que pues ni modo son impuestos, pero los pueden ellos aprender, y sin embargo pueden jugar bien las cartas y tener una cosecha exitosa, ¿no? En este caso yo lo veo como que los están forzados a aceptar. Pues está la idea de que esto está en la teoría, en estas teorías, sabemos que hay riesgo, pero según lo podemos aceptar o no lo podemos aceptar, y allí es como están forzados porque les están casi obligando a decir, pues este riesgo lo tienes que aceptar, porque si no
pues no vas a tener esto, no vas a tener el otro, ni nada. Es un poco lo del fertilizante. Están forzados a aceptar, aún sabiendo muy bien, porque ya había como 30 años que se están dando cuenta de lo que pasa. Y todo eso que vino de afuera, yo creo que quizá los educó a esta sociedad del riesgo, quizá fue una educación a la sociedad del riesgo. Estoy pensando que me contaban los lapanecos que cuando llegó la harina minsa, eso ya tiene tiempo, era en los años 70, que les llegó despensas de harina minsa, y adentro de la harina minsa venía una clase de polilla que se metió a los los graneros, y allí empezó a prosperar hasta el punto que ahora, antes podían meter su maíz y ahora ya no, porque tienen que poner mucha pesticida, no sé cómo se llama, para matar a esta polilla, porque si no, no se va a guardar la cosecha. Y entonces ellos se dan muy bien cuenta. Me contaron, lo vimos como llegó al principio, pues no entendíamos de dónde salía este animal, y luego lo vimos que estaba en la harina y luego se propagó y todo eso. Pues eso fue como una educación a otra lógica, que sería la lógica de la sociedad del riesgo. Aquí está, es un poco como nosotros, los riesgos nos vienen encima y nunca dijimos que los queremos. Es la sociedad del riesgo, ¿no? Nos van a inventar una nueva cosa o algo otro, nosotros no lo pedimos, viene y sabemos que hay riesgo, pero también que no podemos hacer de otra manera, o que es mejor tomar este riesgo que no tomar la medicina o no tomar nada. Y eso es una educación que ellos tuvieron. Yo creo que esos ejemplos de la agricultura son muy buenos para decir esto, pero para mí yo no veo cómo se combina con la lógica tradicional del conejo y del ratón, que se trataba de controlar y que no entrara. Aquí para mí es otra lógica, pero eso es totalmente como hipótesis, porque todas esas cosas, bueno, yo sé de su parte, no sé si han pensado mucho en estas cosas, pues yo quizá poco, entonces no estoy segura de que no combinen las dos lógicas, pero en este caso todos estos ejemplos van más hacia decir que no se combinan, que hay una lógica de sociedad de riesgo que ellos aprendieron cuando empezó a entrar fertilizante, harina minsa, y todo eso tiene una fecha, es 1970. Antes pues, estaban en una gestión del peligro mucho más tradicional en lo que se refería a la agricultura. Bueno, yo creo que ahí lo que se está comentando en la cuestión de la agricultura tradicional es que los indígenas que antes trabajaban con plantas diversificadas, entonces había un control biológico de insectos, en tanto del cultivo de maíz, frijol, etcétera, incluso cafetos. Pero de ahí pues el mismo gobierno crean instituciones, crean banco de maíces, y dentro de eso empiezan a meterles la idea, a venderles la idea de que da un rendimiento más de lo que está dando la semilla nativa, y entonces le dan un paquete tecnológico, ¿sí? Y dentro de ese paquete tecnológico, pues ahí va todo el complemento. A principios todo era como una gran bonanza, pero al final de cuentas se dan los resultados, ¿no? Que deja de producir la tierra por tanto fertilizante, por tanto agroquímico y tantos fungicidas, que al final de cuentas ahorita ni controlan las plagas, ni porque le eche tanto fertilizante ya no hay producción. ¿Sí? En el caso del café, ahorita en este año nos dimos cuenta que realmente ha habido un gran fracaso total de los caficultores, que los atacó la roya. Bueno, ¿por qué? Porque también se le metió algunos químicos para controlar algunas plagas. Entonces, desgraciadamente, eso lejos de beneficiarlos, ahorita pues acabó con todo eso. Precisamente ayer estábamos hablando en un foro también sobre estas cuestiones de agricultura, y bueno, creo que la capacidad existe dentro de los indígenas de criar
nuevamente microorganismos que pueden combatir esos hongos o esos insectos que están atacando con las plantas. Igualmente ahorita se está innovando lo que es la lombricomposta, el bocachi, son abonos orgánicos que se están utilizando como abonos verdes para sustituir lo que es el abono químico, pero claro que esto también lleva un proceso a largo plazo, pero se está haciendo lo posible, ¿no? de revertir lo que nos vendió el gobierno. Entonces pues yo creo que es una tarea no tan fácil, pero tampoco imposible. Yo creo que aquí estamos totalmente en la sociedad del riesgo, porque pasa igual con todos los agricultores del mundo, que entonces hay gente o científicos que empiezan a pensar y cómo se pudiera hacer de otra manera y con abono orgánico, y entonces empieza a haber toda una lucha y una partición de la sociedad en torno a maneras de hacer distintas, valores distintos y todo eso. Eso va hacia lo que vamos diciendo, de que en este nivel pues ha entrado totalmente una lógica de riesgo a la comunidad indígena. Entonces yo creo que todo eso me conforta en pensar que tenía razón de poner en el mismo paquete las lógicas antiguas de peligro y de lógica de acusación y las lógicas que vivimos nosotros en nuestra sociedad, porque los ejemplos que están ustedes sacando muestran que las sociedades indígenas, si vamos a ver el viernes, que en lo que se refiere al poder, quizás son lógicas de acusación más tradicionales, pero que cuando estamos hablando de agricultura, son las lógicas de nuestra sociedad. Estaba pensando también en la posibilidad de articulación de estas dos lógicas, ¿no? De riesgo y de peligro, y en el hecho que tal vez los límites y la articulación entre las dos lógicas sean los límites que una misma cultura tiene a nivel de su capacidad de control tecnológico. Entonces, no tanto en la diferencia entre nuestra cultura y otras culturas, más bien en el hecho que una cultura pueda reconocer que puede controlar con sus conocimientos prácticos, empíricos o su tecnología desarrollada por experiencia hasta un cierto punto. Y en ese campo puede usar la lógica que nosotros podemos llamar de riesgo. Estoy pensando, por ejemplo, en el desarrollo de toda una reflexión acerca del cambio climático y de toda una serie de experimentos que se están haciendo en las comunidades, ¿no? Porque había una serie de conocimientos acerca de las reglas del clima que permitían adecuarse a sus cambios y a todo lo que ocurría, por ejemplo, para los diversos tiempos de siembra, etcétera, ¿no? Pero con los cambios se están desarrollando análisis empíricas para tratar de controlarlos y haciendo probabilidades, aunque no sean probabilidades de tipo estadístico, pero se están desarrollando a partir del análisis de las experiencias. Entonces, más bien, yo siento que la lógica del peligro, la que se controla con el rito, podría ser esa esfera que una cultura se da cuenta que no puede controlar o dominar con sus conocimientos tecnológicos. Luego, en nuestra cultura claramente hemos extendido el control de la ciencia a tal punto que el control simbólico ha tenido una reducción notable, ¿no? Entonces, bueno, eso quería comentar. Me viene una idea. Me viene una idea, no sé si puede ser útil así. Aquí en México actualmente yo escucho de parte de muchas personas, está cambiando el clima. Todo a cada rato, pues aquí en la ciudad pues hace calor o hace frío, es que está cambiando el clima. Pero también en los pueblos ya entró la explicación, como una explicación general, está cambiando el clima. Pero yo me doy cuenta de que los que dicen está cambiando el clima, no, en realidad es como un mismo marco, pero no cubre la misma explicación.
Hay gente que dice está cambiando el clima, pues necesitamos ir a la ONU y pedir que se controle tal o tal cosa. Pero muchas veces lo que se oye en los pueblos de está cambiando el clima no es esto, es un discurso apocalíptico. Nos estamos perdiendo, nos vamos a perder. Y eso en Francia, entre los africanos, así es. Cuando les habla uno, pues están diciendo, no tuvimos invierno. Este invierno en Francia no hubo hielo, ni nieve, ni nada. Entonces dice, pues nos preocupa mucho. ¿Por qué nos preocupa? Porque es el fin del mundo que anuncia, ¿no? Entonces este discurso, que parece ser igual del cambio climático, puede cubrir percepciones en realidad muy distintas y discursos muy distintos. Es una idea que me venía así, no sé si les puede ser útil a ustedes que trabajan esas cosas ambientales. Sí, bueno, un poco en el mismo son de lo que han comentado aquí de estas dos lógicas, si existen. Pensaba que tal vez podríamos poner metodológicamente hablando el foco en las formas de transmisión del conocimiento, porque quizá ahí podríamos observar los ámbitos de competencia posibles de las distintas lógicas o estas articulaciones, etcétera. Nosotros trabajamos en Chiapas y estamos ahora trabajando con jóvenes y observando justamente la forma en que se transmite el conocimiento y cómo hay estas rupturas generacionales en lo que ahora se considera ser joven, pues, ¿no? También es una construcción histórica, ¿no? Entonces, creo que abundar en este ámbito de la transmisión podría quizá dejarnos ver ciertos caminos y entender estas articulaciones. Sí. Daniel, muchísimas gracias por tu presentación de Mary Douglas. Soy fan de Mary Douglas, y me encanta escuchar hablar de ella. Toda esta discusión que hay sobre lógicas distintas a mí me remite un poco a Lévi-Strauss en lo que tiene que ver con el pensamiento salvaje, cuando él dice el pensamiento científico, la explicación científica es una explicación con una causalidad y con una determinación acotada, ¿no? O sea, muy establecida. En cambio, el pensamiento mágico es una explicación con una determinación absoluta, ¿no? O sea, si esto es así, ¿no? O sea, si esto tiene sentido, entonces tiene sentido para todas las culturas, no solamente para una supuesta oposición entre lo que sería las culturas aborígenes y Occidente. O sea, la idea de que Occidente está estructurado únicamente sobre el pensamiento científico a mí se me hace absurda, ¿no? Simplemente porque yo ignoro mucho más de lo que sé, ¿no? O sea, hay una anécdota que me parece muy linda de una película de Woody Allen, en que Woody, el personaje de Woody, es la película Hannah y sus hermanas. Él está tratando de probar, digamos, la existencia de Dios, porque él está condenado aparentemente por un cáncer. Entonces él va con sus padres, que son judíos, y les trata de averiguar de cuál es la explicación del mundo según el judaísmo. Y la madre le pregunta al padre, le dice, oye, explícaselo tú, ¿no? Y entonces el padre dice, pues yo ni siquiera sé cómo funcionan las relatas, ¿cómo diablos le voy a poder explicar cómo funciona el mundo, ¿no? Entonces, la idea de que los occidentales lo sabemos todo o que estamos estructurados enteramente sobre la ciencia, a mí me parece discutible. No discuto el papel de la ciencia en la edificación del patrimonio cultural de Occidente, que es muy diferente. Yo creo que todos los seres humanos tenemos algo de científico y algo de mágico, que es un poco diferente. Entonces, a lo mejor esto explica un poquito esta paradoja a la cual tú nos estás acercando muy acertadamente y que quizás se puede ilustrar de otra manera en un ejemplo etnográfico pequeño, que es sobre
qué evidencias hay sobre selección de semillas entre grupos indígenas, por ejemplo, o campesinos, ¿no? Y entonces, donde se ve que algunos, por ejemplo, escogen de la mazorca los granos más grandes o las mazorcas más grandes, ¿no? Otros no hacen eso, otros lo que hacen es escogen de la parte central de la mazorca, ¿no? Esto puede ser un pensamiento muy práctico o puede ser un pensamiento muy experimental también, simplemente de esto de trial and error, ¿no? Entonces, ¿por qué no pueden ser tan científicos a su manera unos como otros, ¿no? Y entonces nos dejamos un poco de estas duplicidades y de estas dicotomías que no creo que sean tan convenientes siempre, ¿no? O sea, creo que estoy muy de acuerdo, digamos, en esta necesidad de una visión etnológica, no solamente para las sociedades indígenas. Occidente también necesita visiones etnológicas propias para entender sus propias lógicas que no tienen una explicación ni racional ni científica, ¿no? Y al mismo tiempo creo que todas las sociedades tienen sus bases científicas de algunas maneras y que nosotros a lo mejor algunas las tenemos y otras no. Por supuesto, estoy de acuerdo que una sociedad tradicional hace ciencia y hace experiencia a su modo de hacerlo, ¿no? Pero lo que yo quería meter, que quizá no ha captado, es la cuestión de la historia. Cuando decía que hasta 1968 las sociedades occidentales creían en la ciencia, no quiere decir que tenían razón, no quiere decir que no metían cosas mágicas, pero la explicación bastante difundida y que todo el mundo iba repitiendo: nosotros tenemos la ciencia, nosotros no somos como ellos. Y esa cuestión de que todo eso cambió en los años 70 me parece muy importante, y es todo lo que voy a desarrollar un poquito más con lo de Ulrich Beck mañana, que los riesgos se han vuelto invisibles. Entonces ya es como espíritus, dice, hay que creer en el riesgo, aunque no se ve y aunque no tengamos los medios científicos y que la ciencia misma se divide. Entonces todo este mito de la ciencia como que ahora se está agotando, pero que tuvo a partir del 19 hasta hace poco, a fines del 20, pues estuvo operando donde quiera, y ahora se está acabando este modelo y pues abre a la idea de que pues sí, por una parte no somos tan distintos, tenemos también comportamientos simbólicos y mágicos y todo esto, pero yo creo que lo que quería decir es que hay dos clases de concepción del riesgo, de peligro o de riesgo, y de manejo del riesgo. Y eso que hemos puesto a luz con todos estos ejemplos de la agricultura quiere decir que es realmente nuestra manera de estos riesgos que nos caen encima sin que los hayamos pedido, que son nuevos y que entonces se tiene que tratar mediante una cuestión de cómo, si lo voy a, y individual, como lo dicen todos los teóricos, la gente individualmente tiene que tomar una posición. Si voy a tomar este riesgo, no lo voy a tomar, o si estoy obligado a tomarlo. A Mary Douglas, me pregunto si yo en algún momento entendí mal su trabajo, pero ¿no hay una relación también entre desorden, contaminación, polución y peligro? Desorden, ¿sí? Por ejemplo, algo que no hemos acabado de entender en Yucatán es que si aparece un venado en el pueblo es mal presagio, porque los venados no están en los pueblos, están en el monte. Y así, cuando sucede algo no acostumbrado o
como decía hace un rato, que aparece o lleva implícito el contacto entre cosas que no debieron haber estado en contacto, es un aviso de un inminente peligro, ¿no? Como que el venado en el pueblo es desorden, así lo entiendo yo, es contaminación también. ¿Hay algo de eso en el trabajo de Mary Douglas? ¿Se puede entender así o yo lo entendí mal? Pues hay todo esto el trabajo de Mary Douglas, precisamente porque para ella el desorden, la impureza y el peligro van a la par. Y yo pues lo he visto muy poco entre los tlapanecos. Eso sería también un tema de discusión, cómo lo sienten, porque hay avisos, pero por ejemplo en la cacería entre los tlapanecos, los avisos es si un cazador caza demasiado, no es una cuestión tanto de desorden, o si se puede llamar esto desorden, pero no sé exactamente si viene la palabra. Es una cuestión de exceso, que ya no respeta el intercambio entre el hombre y la naturaleza. Y entonces sí van a venir avisos que el cazador va a empezar a ver serpientes, víboras, y va a entender que el dueño de los animales no está contento, o que sus hijos van a empezar a enfermarse. Pero yo no lo veo tanto como una cuestión de orden, como esta de clasificaciones, sino más bien sí una ruptura de la reciprocidad con la naturaleza. Y yo me pregunto si existe aquí en México esta idea precisamente que liga lo impuro con lo peligroso. Yo no lo siento así, pero no sé si tienen este tipo de ideas, que lo peligroso llegaría porque se ha puesto, como decían los estructuralistas, pero a partir de los africanos se ha producido así un contacto que no debe de ser. Y pues por supuesto África fue un lugar donde se ha venido muy bien este pensamiento clasificatorio simbólico, pero pues yo lo veo también. Hay africanas que cuidan a una tía mía que es muy anciana, y entonces una vez estábamos diciendo pues es tiempo de difuntos, vamos a llevarla al Camposanto y pues vamos a ir todos con la señora africana. Y dijo ella, pues yo no puedo porque soy mujer, las mujeres damos vida y no podemos ir al Camposanto, los señores son los que se encargan de los muertos y nosotros no podemos porque damos vida. Y allí sí yo sentí todo lo que había leído en Livre de Hoche y todo eso, esa cosa de categorías que no deben de juntarse. Y después dijo la señora, pero Allah va a entender porque es por el trabajo. Y ahí metió a Allah porque es musulmana, pero es una cosa de cultura africana, bueno, todo se intermezcla. Entonces yo siento que en estas culturas sí existen categorías y el hecho de que entren en contacto pone impureza. Pues claro que existe lo del incesto, las categorías de padre e hijo, este tipo de categorías en el parentesco que se pueden juntar y traer impureza y a partir de ahí peligro. Lo que sería más en las culturas tradicionales mesoamericanas la cuestión del adulterio, de tener muchas queridas, de este tipo de cosas, más que cuestiones del incesto, que quizá es más, pues existe y no trae tantos problemas como va a tener que un señor tenga muchas queridas o este tipo de cosas. Entonces yo no lo siento tanto como, no siento tanto que haya en México esta impureza ligada al peligro, pero no sé cómo lo sienten ustedes. Bueno, perdón, antes hay 3 preguntitas aquí en el chat. La primera pregunta, si se puede decir que Douglas y Luhmann concuerdan con la noción de riesgo y de peligro. Me gustaría más verlo. ¿Se está escrito? Sí. Porque como no logro entender bien, a veces, a ver si...
Se puede decir que Douglas y Luhmann concuerdan con la noción de riesgo y peligro. Yo creo que Douglas fue la primera en dar una definición del riesgo, que después se retomó por Beck y luego por Luhmann. Y yo creo que es la misma noción. La diferencia es que ella insistía, como yo decía, insistía siempre en decir, pues nosotros, nuestra sociedad y las sociedades tradicionales es exactamente lo mismo. Y entonces llegaba al final, habiendo definido muy bien el riesgo, y llegaba confundiendo peligro y riesgo y tratando de considerarlos juntos. Pero la noción de riesgo, yo creo que los primeros que la han realmente trabajado y definido son Douglas y Wildavsky, y luego fue retomado por Beck y Luhmann. Dice, comentario, quizá no sacan probabilidades en términos cuantitativos, pero sí estimaciones a través de ciertos valores cualitativos y pienso que también cuantitativos como los monetarios. Estimaciones, yo diría que no es lo mismo que probabilidad. Probabilidad se cuantifica el riesgo, estimación se cuantifica quizá las compensaciones. Vamos a estimar si la compensación a un riesgo es suficiente, si van a dar suficiente dinero, construir viviendas o qué cosa, ¿no? Y si eso va a compensar. Aquí yo creo que es la idea. Probabilidad y estimación no es lo mismo. Probabilidad es estadística, pero también tiene razón este comentario de decir que entra también la cuestión de la estimación con valores cualitativos. Si el dinero puede compensar, y a partir de cuánto dinero se va a compensar el riesgo. Luego viene una pregunta: ¿qué sucede cuando se considera que las autoridades locales se encuentran en riesgo por el robo de objetos sagrados, piedras que representan los antiguos, por ejemplo? ¿Qué sucede cuando lo que pasa es que es precisamente la relación entre el peligro y el poder. Uno que está en el poder lo van a acusar, eso dice la gente, de todos modos lo van a acusar, sea cierto o no. Dicen, ya agarró dinero, y dice la gente, pero me van a decir esto, que lo haga o que no lo haga. Dice la gente en los pueblos, así es. Van a decir que porque uno está en el poder, agarró dinero, sea cierto o no sea cierto. Entonces este tipo de acusaciones de robo de objetos sagrados también, que pueden ser ciertos, que pueden no ser ciertos. Es totalmente social y pertenece al juego del poder y de la relación de las autoridades con la gente del pueblo. Y yo creo que allí pasa lo que pasa con cualquier gobernante, inclusive en nuestra sociedad democrática. Si en algún momento llega a una tasa de impopularidad un gobernante, se le va a echar de todo, que lo haga o que no lo haga. Es una cuestión de que en algún momento hace el consenso en contra de él. Pues yo pienso que esta última pregunta se refiere a la relación entre el poder y el peligro, ¿no? Y los peligros del poder, porque uno que está en el poder forzosamente va a ser acusado, envidiado, etc., ¿no? ¿Ya? Ya no vive. Bueno, lo que yo quería compartir es que estaban como en la discusión de esta cuestión, así que sí existen riesgos
el peligro y también existen los avisos, ¿sí? Entonces dentro de ellos, bueno, yo podría mencionar, ¿no?, de que a veces, por decirlo así, como estaban comentando, cuando una persona que se dedica a la casa y desgraciadamente sí tiene su esposa, pero luego tiene otra persona que está adulterando, entonces si el producto de su casa, de cacería, ¿no?, se lo da a la otra persona, ahí se le está corriendo el riesgo. Entonces hay probabilidad de que lo pueden cantar en la montaña, o de repente sea atacado por una víbora, ¿sí? Ese es el riesgo que lo pone en peligro. Ahora, hay otros tipos de avisos, que hay un pájaro que de repente está un día bonito o un día malo y lo escuchas cantar y ya la gente sabe, dice, mañana va a entrar un norte, segurísimo, ¿sí? Hay otro tipo de avisos que si estás cerca del monte, escuchas que cae un tronco grandísimo, pero que no existe tal cosa, entonces está avisando que va a venir una tormenta, una temporada muy mala. Entonces ya la gente se está poniendo sobre aviso de que hay que estar al pendiente sobre ese riesgo, ¿sí? Y también está, yo creo que es tradicional escuchar ese, cuando el tecolote grita, el indio muere. Bueno, yo creo que eso también como que es una superstición, de repente real y no real, pero es tan real que también hay que ubicarlo, porque el lado está cantando el tecolote, ¿sí? Si está cantando hacia donde se oculta el sol, es posible que algún familiar cercano pueda fallecer o pueda sufrir un accidente. Entonces, esa es la cuestión de que sí existen los avisos dentro de los nativos o los indígenas que mayormente están en ese contexto, que sí lo hay, ¿sí? No es de dudarlo, están comprobados. Pues yo creo que ustedes están poniendo mucho en la mesa y esto, retomando la idea de si son dos lógicas distintas o si se pueden mezclar, yo creo que allí quizás se pudieran mezclar, porque el aviso, los avisos, las señas de que algo va a pasar, pues pertenece al mundo tradicional, pero de los avisos que van a llegar pueden ser cosas que pertenecen a la sociedad del riesgo. Entonces, de estos vínculos que estábamos buscando, pues allí pudiera haber uno, porque los avisos no escogen si es una cosa tradicional o si es una cosa nueva, ¿no? Los avisos es para todo, inclusive el riesgo ambiental nuevo o todo, ¿no? No sé si soy un poco, escuché esto un poco como broma, pero lo puro también puede ser peligroso. ¿Lo qué? Lo puro. Lo puro. Puro. No nada más lo impuro. Lo demasiado puro, eso remite a las viejas teorías de la doble articulación de lo sagrado, que puede ser demasiado puro o demasiado impuro, y las dos cosas están peligrosas. Pues yo creo que sí. Gracias. Buenas tardes y agradecerle también la exposición. Yo tengo una duda. No sé si usted expuso el caso de los rituales de poder entre los MEPA de Acatepec, pero no sé si ha indagado en la concepción que ellos mismos tienen del peligro, porque se han vertido aquí varias opiniones y varias definiciones, pero no sé si usted ha indagado en la definición de los MEPA del peligro y del riesgo, o cómo lo conciben. Lo pregunto porque, por ejemplo, en el proyecto de etnografía, para la cuestión de cómo se entiende el hambre o cómo se entiende la hambruna, primero pasan de un aspecto físico, decir, bueno, pues el hambre es no tener que comer, pero cuando se va indagando en la concepción que ellos tienen,
resulta que el hambre también es como una entidad, que de hecho tiene una personalidad definida. Entonces, no sé si dentro de todas estas definiciones que se han dado o que desde las cuales se puede entender para estas culturas qué es el riesgo y qué es el peligro, si también están incluidas las que la propia cultura tiene y si se ha indagado en eso. Entonces esa es mi pregunta, y la otra es más bien un poco más existencial, ¿no? En relación a si nosotros, estas mismas categorías que se han definido sobre el riesgo, sobre el peligro con esta autora Mary Douglas, pueden ser en cierto momento categorías que podamos aplicar a nosotros mismos, porque en nuestra sociedad, por ejemplo, pienso en el cambio climático, la crisis ambiental, es algo como algo ahí, como un ente que no acaba de aterrizar, y si a las personas se les pregunta, oye, pues, ¿tú qué piensas, no, del cambio climático? O si sabes que México está entre 2 olas de calor por el Pacífico y por el Atlántico, y que eso afecta a la biodiversidad que tenemos en nuestro país, entonces todos dicen, ¿qué? ¿No? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? O sea, ellos dicen, ¿de qué me estás hablando, no? Me refiero, por ejemplo, a nuestra sociedad aquí, entre nosotros, entre los vecinos, o sea, en la vida cotidiana, también nosotros en algún momento podríamos hacer mano de esas categorías de riesgo y de peligro para entonces ponernos a pensar que todas estas cuestiones de la minería, no sé si lo diga correctamente, el fast track, que se está, del fracking, ¿verdad? Fracking que se está tratando, bueno, se va a ocupar para extraer gas y petróleo y demás, todas estas cosas nos afectan, ¿no? Y no sé si esas mismas categorías en algún momento podamos utilizarlas para nuestra vida cotidiana, para nuestra, ¿cómo podría decirlo?, para el análisis de el mundo también social y cultural en el que nosotros estamos inmersos. Vaya, no somos nosotros, pero estamos también dentro de esos peligros y de esos riesgos. Bueno, esa sería la segunda pregunta. Gracias. Pues entre los tlapanecos no hay así un concepto genérico, una palabra genérica para decir los peligros, o sería el mal, pero lo que hacen los Shinya en sus rituales es decir todas las clases de males, precisar todo lo que puede suceder. Y bueno, primero voy a decir que el hombre, cuando menos, es personificado. En los rituales es personificado, y el hombre malo, la violencia, es personificada, que será, como lo hemos visto, es el hombre malo el que agarra las piedras, que hace violencia y todo eso. Entonces es tomar una clase de peligro y personificarlo, y el hombre lo personifican en unas danzas que hacen en el mes de septiembre para San Miguel, en torno a San Miguel, la zona tlapaneca, donde el hombre lo representa un señor que se pone un vestido lleno de cosas que no se comen, como pluma, y pues vestido viejo y así, y entonces es como el fármacos de los griegos, van bailando de casa en casa y recogen a la vez todo el mal, pero es para que les venga bien a todos y que ya no tengan hambre. Y después San Miguel lo destroza y tira su vestido al río, y el vestido es el que ha recogido todo el mal. Entonces, en este caso, el hombre es totalmente personificado, igual que la violencia está personificada bajo estas palabras de hombre de doble cara, que agarra piedras, que agarra machete, etc., ¿no? Entonces hay una personificación. Y si nos ponemos a analizar las plegarias tlapanecas,
nos damos cuenta de que todos estos términos abstractos que tenemos para decir estos peligros, como la violencia o las malas relaciones sociales, porque yo estuve tratando de hacer un trabajo de traducción, dije las malas relaciones sociales, pero ellos no lo expresan así, lo expresan por medio de lo que yo llamé, por ejemplo, en mi libro de la ofrenda sacrificial, una serie metonímica, es decir, que se expresa por medio de todos los comportamientos que corresponden a una idea abstracta o a un término abstracto. ¿Qué sería la violencia? Pues agarrar piedra y tirarlo, agarrar machete y pelear, etc. Entonces ellos es lo que van a expresar, y es igual cuando dicen en la plegaria no van a tener dolor de estómago y de cabeza, no es tanto porque no quieren que les duele la cabeza, ¿no? Es porque, ¿qué es un problema? ¿Qué es un problema con sus manifestaciones? Pues problema pues va a ser que yo no puedo dormir por tantos problemas que tengo en el pueblo, que me va a doler la cabeza, me va a doler el estómago, etc., ¿no? Una serie de manifestaciones. Entonces ellos, así es como expresan los peligros, pero es una expresión que tiene que ver con la manera en que se expresan y la manera en que expresan en las plegarias. Y por eso es que tenemos este vocabulario muy descriptivo. No queremos que pase esto, que pase el otro, o no van a venir, no, hay una sucesión así de desgracias que en las plegarias que pueden pasar. No van a venir a reclamarles, no les van a venir a gritar, no les van a venir a pegar, no van a entrar a la comisaría a reprocharles, y entonces pero todo eso, si queremos, lo podemos juntar y decir a qué término abstracto corresponde. Corresponde a la violencia interna de los gobernados hacia los gobernantes, ¿no? Así es la manera en que ellos van a hablar de los peligros. Ahora la segunda parte no entendí bien si usted piensa que sus maneras las podemos aplicar nosotros también en nuestra sociedad, ¿es esto? Las categorías, estas definiciones que se han ocupado para, por ejemplo, en este caso, las culturas indígenas, podrían ser aplicadas también para una sociedad como la nuestra, que estamos en mal llamada, ¿no?, sociedad moderna. Sí pueden ser aplicables y estudiables dentro de esta sociedad, y me refiero por esta cuestión en este caso de la crisis ambiental, sí, o del contexto tan delicado y caótico en el que ahorita nos encontramos como país, con la cuestión de las concesiones, ahora no nada más mineras, sino también petroleras y de gas, que implican un riesgo y un daño ecológico que, si bien va a ser primero focalizado, no va a tardar en impactar a las sociedades, ¿no?, más alejadas de estos lugares o lugares, mayoritariamente zonas indígenas, que es donde se conserva el mayor grado de biodiversidad del país. Entonces, mi pregunta es esa, si esas definiciones que se han ocupado para las culturas indígenas, en este caso, su ejemplo que usted expone, pueden ser aplicables también para esta sociedad llamada, mal llamada, no sé cómo decirle, moderna, ¿no?, o diferenciada de estas culturas tradicionales. ¿Podrían ser aplicables también a nosotros? Y desde ahí entonces comprender si la gente también tiene una percepción o una idea del riesgo y del peligro en estos ámbitos de los que estamos hablando, porque se pueden extrapolar hasta las cuestiones también de poder, ¿no? Entonces, ¿qué tanto podríamos ocuparlas también para esta parte o estas otras sociedades, ¿no? Pero aquí está la cuestión, y no sé por qué no han venido en la mesa hasta hoy la concepción de Mary Douglas de
de la concepción cultural del peligro, del hecho de que es socialmente construido y de que no todo el mundo percibe los mismos peligros. Curiosamente ninguno ha planteado este problema y yo creo que pues, es natural los riesgos ambientales para un europeo está acostumbrado a ver el riesgo ambiental en todas partes, los mexicanos menos y los pueblos indígenas menos aún, pues, pero puede ser una cuestión que cambie también, puede haber propaganda, discusiones que hagan que la gente empiece a percibir un riesgo donde antes no percibía riesgo, pero a mí como europea me llama mucho la atención de que se están haciendo cosas sin ni darse cuenta de que puede ser un peligro, y para nosotros los europeos pues sería un peligro enorme. Por ejemplo, en la montaña de Guerrero ahora están trazando brechas donde quiera porque tienen las máquinas, entonces todo eso entra en un círculo de manejo político. Los políticos, los ayuntamientos reciben dinero para hacer construcciones, etcétera, ¿no? Y existen empresas que, o sea, tienen muchas máquinas para abrir brechas, o sea, venden cementos, cosas así. Entonces, está todo un círculo de que funciona así el modelo político en una zona marginada, así llega el dinero, pues llega a los que rentan las máquinas, y pues hay mucho interés social, político, en abrir muchas brechas. Y a la primera lluvia, la brecha desaparece y se hace otra brecha, desaparece y se hace otra, y así están acabando con cerros enteros, y los ríos se están tapando porque van para abajo, todo el lodo va hacia el río y se está tapando. ¿Y cómo lo perciben? Y allí es curioso, yo escuché discusiones entre ellos sobre el hecho de que se tapan los ríos. Entonces la gente decía, pero antes había mucho más agua. Y los políticos contestan, no, pero las cosas no siempre siguen igual, las cosas deben de cambiar, así es, ¿no? Y entonces sí, allí se ve como se está armando algo en torno a un nuevo peligro que quizá no está todavía realmente concebido como un peligro. La gente dice, pero quizá no se da cuenta realmente de lo que está pasando. Unos dicen, pues vemos que se están tapando los ríos, pero ¿hasta qué punto se está tapando? Porque siempre hay esto, ¿no? Vimos que este año hay menos agua que el año anterior, pero ¿qué va a pasar dentro de un año, 2 años o dentro de 10 años? ¿Estará totalmente tapado o ya habrá regresado? La gente no sabe, y como el debate sobre este tema no es un debate quizá en México, o no es un debate en el campo, entonces se queda en este nivel y no llega a la percepción de que esto es un nuevo riesgo. Pues hay muchos temas. Gracias. Bueno, yo igual quisiera hacer un comentario. Pues sí, bueno, el riesgo, tanto sus lógicas como las relaciones de causalidad que están implícitas en ese riesgo, ya se le quiere identificar una lógica particular de un pueblo u otro, es un producto histórico, ¿no? Y como tal, entonces no se puede hablar de riesgo o de lógicas de riesgo desde, como yo lo entiendo, de sociedades tradicionales y de sociedades occidentales, porque no existen las sociedades tradicionales aisladas, todas se han conformado por el intercambio y el contacto, ¿no? Entonces, más bien, pues se trata de epistemologías distintas, de formas distintas de concebir el mundo y de relacionarse con él, ¿no?
Y en este sentido, pues quería como, no sé, meter el tema de Mary Douglas y su idea de la aceptabilidad del riesgo, que desde mi punto de vista le falta la cuestión del poder, ¿no? Porque el riesgo, la gente no está escogiendo entre lo que es riesgoso y lo que no, sino entre lo que es riesgoso y lo que es menos riesgoso, o lo que es más riesgoso, ¿no? Y esta elección no es una elección libre, ni que tenga que ver directamente con sistemas culturales de orden y de organización del mundo, sino con estructuras políticas y de capacidad de poner en la mesa lo que yo considero riesgoso, cuando a mí se me dice conspiracionista o tradicional. Y entonces lo que yo considero riesgoso no se coloca en la mesa de lo que se asume como riesgo. ¿Sí me explico? Creo que para mí como los dos puntos que le puede cojear a Mary Douglas es esa ausencia de la noción de la participación del poder en la concepción y en la capacidad de percepción y visualización de los riesgos. Y esta distinción, si bien desde los 70 se empezó a desmitificar el poder de la ciencia, ¿por qué seguir hablando de sociedades tradicionales y sociedades occidentales? Sí, pero quizás el poder mismo no es algo que quizás el poder mismo se puede dividir sobre la aceptabilidad de los riesgos o no. Pues, ella dice que todo se vuelve un asunto político, un debate político. Pues allí van a entrar gente en el poder, en el mismo poder, o entre los partidos que compiten por el poder, que van a estar de acuerdo por una cosa o no van a estar de acuerdo por otra cosa. Entonces, esa concepción del poder, el poder no es algo así único y que sería todo unificado en torno a lo que es un riesgo o lo que no es. Yo creo que el debate sobre lo que es riesgo o no también atraviesa los que están en el poder. En el proceso salud-enfermedad, desde la perspectiva de la medicina tradicional, es posible identificar ideas relacionadas con el peligro, la impureza y el riesgo. Sí. Pues de allí pues, es como todo un proyecto de trabajo con todos sus temas lo que está saliendo, porque es lo que yo digo, es que la cuestión del peligro y del riesgo atraviesa absolutamente toda la sociedad y atraviesa todo en nuestra sociedad de riesgo, porque no podemos hacer un paso y decir pues estoy tomando riesgo con esto. Pero lo que está saliendo a la luz con lo que ustedes traen es que allá también el peligro, riesgo, pues está en la agricultura, está en la salud, enfermedad, está en el poder, en el mismo poder, y quizá pues en todos estos ámbitos no se concibe ni se maneja de la misma manera. Entonces se abre como todo un panorama que hubiera que ver. Respecto al comentario de la doctora Ella Quintal, entre los mayas cazadores, las mujeres no tocan las escopetas de sus esposos. Esto es un tipo de impureza o tabú. Sí, sí. Y si veo yo impurezas o tabús, sería quizá entre los mayas. Porque yo cuando era joven quería ver una ceremonia de chachac y pues nunca me permitieron acercarme, me quedé afuera porque eso era para los señores. Y eso entre los tlapanecos nunca lo he visto, no he visto este tipo de clasificación, esto es para hombre, esto es para mujer. Sería más bien, pues las ceremonias tlapanecas son más bien de hombres, pero una mujer que tiene como un estatuto de hombre, sea porque es extranjera, viene de afuera o por otras razones, puede entrar. No hay tabú de simplemente por ser mujer no poder acercarse al dominio sagrado del chachac. Entonces, allí también hubiera que ver, seguramente hay diferencias entre las sociedades indígenas sobre la cuestión de la impureza. Y
con base en su experiencia de trabajo de campo, ha encontrado alguna vez que los antropólogos sean considerados como hombres malos. Los años de trabajo de los tlapanecas, soy la única antropóloga, no voy a decir que me consideran como mala, pero lo que hacen es que se pasan el tiempo diciendo a todo tipo de potencia que aquí estoy y que vine de tal parte y para hacer esto, entonces lo dicen al fuego, lo dicen al manantial, lo dicen al cerro, y ando con ellos presentada con todas las potencias, que lo que quisiera decir, creo que no soy tan mala. Sí. Pues agradecemos infinitamente a la doctora Daniel Reúl. Para nuestra buena costumbre vamos a seguir el viernes a las 10 de la mañana discutiendo estos temas tan interesantes, entonces les pedimos puntualidad. Otra cosa más, están en la página, los que son del proyecto, pues, seguramente a todos, que están en la página, se subieron las lecturas que la doctora nos mandó, entonces para que se preparen, vengamos ya con las lecturas, son muchísimas las que nos mandó, pero sumamente interesantes, pero ya están compartidas en la página por internet. No se les olvide firmar asistencia, esta va a ser importante para las constancias, el 100%. Muchas gracias, nos vemos el viernes a las 10 de la mañana, por favor. Sí, las fueron cambiando. No. Ok, gracias. Pues las discusiones aquí en este lugar son muy interesantes, muy interesantes,